Muchas gracias. Vamos a mirar la palabra de la Biblia. Vamos a ver San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, desde el versículo 1 yo voy a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Hasta el versículo 26 hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Dios, en medio de nosotros, está presente y a menudo sentimos aquello. Cuando uno recibe la salvación, Jesucristo está dentro de nosotros. A veces el Señor está junto con nosotros, aunque está dentro de nosotros. La realidad en la que Jesucristo está dentro de nosotros, nos olvidamos y muchas veces no podemos creer aquello. El Señor desea trabajar en nosotros, pero por no conocer el corazón del Señor dentro de la situación,
dentro de nosotros muchas veces vivimos cautivados. En esta ocasión, el pastor, antes de partir, nos llama por teléfono desde Benín. El presidente ahora está realizándose las candidaturas, está en medio de ese periodo. Y el viernes o el sábado puede que tenga tiempo. Exactamente, no había sido determinado un programa. El pastor por el teléfono dijo, no importa, Dios trabajará. Y de tal manera, estaba muy tranquilo el pastor y habíamos sentido aquello. A inicios del año, en Suazilandia, Lesoto, cuando había visitado, en ese momento, nada había sido preparado en Lesoto. Y los ministros que estaban en el foro habían venido y dijeron, todavía no es el momento. No estamos preparados para recibir al pastor. Y dentro del carro que se dirigía hacia el aeropuerto, el pastor, ¿qué tanto si no hay nadie? En las calles podemos reunir a la gente y anunciar el evangelio. Y Dios todo lo habrá preparado por nosotros. Y así había descolgado el teléfono. Cuando yo había oído al lado del pastor aquello, tenía mucha esperanza. El pastor, sea algún plan, como también no trabaja mediante un pensamiento, sino que Dios, por el siervo, para él, Dios lo que habrá preparado por él, con la expectativa hacia Dios. Dios, el pastor estaba lleno de aquello y había ido a Lesoto de antemano. En 3 días hemos tenido nosotros la personería jurídica de IYF, también la visa al misioneros, como también se había inscrito la iglesia en la nación. El que se realice eso en África en 3 días, eso es casi imposible. El pastor fue y para que se pueda realizar la charla de los valores, todo estaba preparado. Cuando habíamos oído aquella noticia, sentía mucho agradecimiento. El pastor el viernes nos llama por teléfono y el viernes a la noche debía partir para poder llegar a las 8:15 de la mañana del domingo. Y así únicamente podemos tener culto el domingo con el pastor. Pero el pastor estaba en el aeropuerto, estaba en la sala VIP y ya estaba preparado el pastor. Estaba preparado, pero dice que nadie del gobierno había venido allí. El pastor estaba esperando. Un ministro de repente vino. El pastor mirando al ministro. Señor ministro, al presidente, por favor llámele por teléfono. Eran las 10 de la noche. En ese momento tan agitado, no es fácil de que se haga la conexión telefónica. El ministro llamó y el presidente contestó el teléfono. Y hablando con el pastor, yo ahora estoy en el aeropuerto. Yo ahora estoy por ir a Corea. El presidente se asustó. Realmente, disculpe, yo estaba tan ocupado. No pude tener el horario para ir. El domingo a las 10 de la mañana yo participaré en la inauguración. El pastor, por favor, realice la inauguración en ese momento. Y se hizo la plática y había podido conectarse por teléfono. Y entonces el pastor está por participar en la inauguración y está allá. Como también yendo al aeropuerto. El hijo del presidente también. El hijo del presidente tampoco se pudo conectar con nosotros. Habíamos enviado un mensaje telefónico. Yo estoy en el aeropuerto, estoy por ir a Corea. Y en ese momento llegó el hijo del presidente. Y así, el encuentro con el presidente se había confirmado. En ese lugar, el
anciano Joyon nos escribió el testimonio y nos envió. Durante 3 días el pastor nos había anunciado la palabra del general Naamán. Y la palabra del capítulo 5 de Segunda Reyes parecía como que se repetía y Dios trabajaba de tal manera. Dios en el corazón de la criada. El general Naamán, cuando va delante del profeta, iba a curar aquella lepra y aquel corazón Dios le había introducido y eso llegó al corazón de la criada y conforme aquel corazón le habló y recibiendo aquel corazón, eso le había contado al general y el general Naamán ahora delante de Eliseo se puso y conforme a la palabra de Dios había ido al río Jordán y se despoja de la lepra y el poder de Dios llega a experimentar. Y en el corazón del pastor, Dios le había dado el corazón para que pueda encontrarse con el presidente y conforme al corazón que Dios le daba, habló con el ministro y el ministro recibiendo aquel corazón llega a llamar al presidente y había movido el corazón del presidente y conforme a la ceremonia de la inauguración, de nuevo, debía de ir justo al norte para hacer las candidaturas. En medio de ese programa tan agitado, Dios había movido el corazón y había guiado el corazón del presidente. ¿Cómo? En el corazón del pastor, conforme al corazón que Dios le daba. Eso se había transmitido al ministro y eso se había transmitido al presidente y Dios había movido aquel corazón y le había guiado. De ninguna manera esto es mediante el hombre, sino que mediante Dios esto se va llevando a cabo y claramente podemos conocer aquello. Cuando vimos acerca de lo que dice el misionero del exterior, a menudo, cuando vamos para encontrarnos con el ministro de Juventud, dice que a veces algunos misioneros se encuentran en 3 años, algunos misioneros ni una vez al año se puede encontrar. En ese país, cuando dice ministro, es una persona que tiene un alto cargo. Nosotros, cuando realizamos el fórum de ministros, los misioneros, junto con el ministro, caminan, traduce y ahora se hacen amigos. Y cuando van a aquel país, ya que el ministro recibe la salvación otra vez en una familia, la oscuridad había vencido la oscuridad. Cuando vemos en San Juan 2, en el templo de Jerusalén, para poder cumplir con las Pascuas, mucha gente había venido y aquellas personas que vendían paloma, ovejas, buey, estaban en medio del templo, pero nadie tenía la fuerza para poder echar a aquellos vendedores. Ni el sacerdote podía hacerlo, ni el escriba, ni el fariseo, ni el escriba, sea quien fuera el líder religioso. Dentro del templo, aquella oscuridad que se encontraba, nadie tenía la fuerza para echarlo. Pero, señores, el Señor Jesucristo estando dentro, un día de repente fue echado la oscuridad, fue echado los animales y todos los vendedores habían sido echados y aquel lugar quedó limpio, ese templo. Señores, ¿de qué nos habla? Acerca del templo, nuestro corazón nos va hablando. En el templo, nuestro corazón, cuando vemos nuestro corazón, a veces realmente estamos llenos de deseo, estamos llenos de pensamientos pecaminosos y fácilmente podemos descubrir eso en nosotros. Aquel deseo de nuestro corazón, ¿cómo echarlo? Eso que va arrastrando nuestro corazón, esa fuerza, ¿cómo podremos vencerlo? Señores, sea quien fuera en este mundo, el que pueda vencer la oscuridad, el que pueda vencer el pensamiento de su carne, el que pueda vencer la tentación de la carne, nadie puede vencerlo. Una sola cosa, Jesucristo. Todo aquel pecado puede vencerlo y puede vencer aquella muerte. Y el Señor Jesucristo, como luz, el Señor Jesucristo ha venido en nuestro corazón y dentro del templo de Jerusalén, Jesucristo entrando. Aquel templo había sido alumbrado
El Señor Jesucristo es la luz. Vamos a buscar en la Biblia, San Juan capítulo 1, vamos a buscar. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí dice que el Verbo era Dios y que aquel Verbo en medio de nosotros permanece siendo carne, es Jesucristo, y aquel Señor Jesucristo ha venido como la luz en nuestro corazón. Señores, en Génesis 1 había tiniebla, estaba en desorden la tierra, pero la tierra no tiene fuerza para vencer la oscuridad. El vacío, no hay manera de cómo llenarlo, pero algo maravilloso es, cuando viene la luz cambia aquella tierra, cuando la palabra llega, la tierra cambia y se va transformando. Señores, ¿cómo eso? La luz de Jesucristo, cuando llega en el templo de Jerusalén, el templo queda limpio, el templo es resplandeciente, como ello en nuestro corazón. La luz de Jesucristo en el momento que resplandece, ahora en más nuestro corazón ya no permanece la oscuridad, ya no permanece la tristeza, el pensamiento pecaminoso, ya no puede más arrastrar nuestro corazón. En el momento que Jesucristo domina nuestro corazón, el gozo, sin saber de dónde llega, ese gozo se establece en nuestro corazón y el Señor Jesucristo va brotando la esperanza en nuestro corazón, el agradecimiento, el amor en nuestro corazón, la felicidad, la paz en nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón se va brotando y de repente en nuestro corazón estamos cautivados de la felicidad, estamos llenos de agradecimiento y estamos en medio de la gracia y estamos en medio del amor. Señores, automáticamente, cuando en ese corazón llega el Señor se enseñorea de aquel corazón y cuando ese corazón se conecta con el Señor, ese corazón no puede menos que ser guiado por el Señor Jesús. La semana pasada el pastor dijo, algo quiero decirle a ustedes. Las personas a veces se equivocan, a veces se manifiesta el error, a veces aborrece al hijo, a veces ama al hijo, a veces aborrecen a la esposa, a veces aman a la esposa. Por lo cual, el corazón debería de conectarse con el corazón, pero el que se conecte corazón con corazón, eso es increíble. Cuando en nuestro corazón Jesucristo permanece. Si no se conecta con el corazón de Jesucristo, el Señor no puede trabajar allí. El Señor no puede trabajar dentro de aquel lugar. Pero el corazón del Señor Jesucristo, cuando se conecta con aquel corazón, llega a ser uno con Jesucristo. Y con el corazón de Jesucristo, cuando se conecta, desde aquel momento, el Señor empieza a trabajar dentro de aquel ser, sea cual fuera el problema, sea cual fuera la dificultad. El Señor, todo aquel problema, ahora se enseñorea y será ahora problema del Señor. Esa palabra hemos oído. ¿Ustedes se acuerdan de aquella palabra? El Señor Jesucristo, si permanece en medio de nosotros, aunque permanezca cuando no se conecta nuestro corazón con el Señor Jesucristo, cuando está desconectado, el Señor dentro de nosotros no puede trabajar. Señores, dentro del corazón del presidente Lugo, cuando se conectó con el Señor Jesucristo, anteriormente aquella oscuridad debía de cubrirlo, debía taparlo y en lo profundo del corazón debía de sepultarlo y después de ninguna manera podía despojarse, de ninguna manera podía tener la libertad en su corazón y
luego cuando se conectó aquel corazón con el Señor Jesucristo, el amor de Jesucristo entrando en él, aquella piedad de Jesucristo se había enseñoreado de aquel corazón y ahora no había nada que esconder, no había nada que cubrir. Y dentro de lo profundo del corazón, ahora cubriendo, ya no debía de sufrir cubriendo aquello. El Señor Jesucristo le había dado una libertad verdadera. Amén. Señores, como eso, el Señor Jesucristo, llegando a nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, nos había dado aquella libertad. El presidente, el que se encuentre con el presidente, no es algo tan fácil. Podemos sentir aquello. Luego, en el otro periodo, el pastor fue al campamento de Paraguay. El presidente había recibido la salvación. Su corazón está abierto. Cuando fuese, ahora parecía que podía encontrarse, pero eso no era fácil. Vino a este campamento, el pastor encontrándose con el presidente. Sería tan bueno. Orando, cuando estaba esperando, no era fácil aquello. Pero en el último día era algo impactante. De manera dramática se había encontrado con el presidente en el palacio cuando se encontró con el pastor. Él es alto, realmente tiene una postura tan grande. Mi pastor, dijo, y mi pastor le dijo y le abrazó al pastor y estaba tan feliz. Dentro del corazón del presidente Lugo, llegando Jesucristo, ahora empieza la vida de vivir con Jesucristo. Se conecta su corazón con Jesucristo. Y verdad que Jesucristo se encarga de todo problema. Este presidente ahora tuvo cáncer. Estaba hospitalizado en el Hospital Brasil. Para nada había realmente una mejoría. Luego, terminando la primera etapa, había vuelto a Paraguay y había entrado en la segunda etapa de tratamiento. En ese hospital todos los doctores se habían reunido para tener una charla. Una mujer, una doctora, había aconsejado el primer tratamiento que se realizó. No hay ninguna mejoría. Por lo cual, el presidente, vamos a pensar que es el primer paciente que vino a nuestro hospital, como si fuese que él vino por primera vez y vamos a empezar todo el examen de nuevo. Y había opinado y esa opinión, ahora todos estaban de acuerdo, paso a paso realizando el examen, haciendo un nuevo tratamiento. Exactamente encontraron una nueva razón. El pastor, cuando había ido en su pecho, le mostró la cirugía, la cicatriz, que había otro diputado que tenía la misma enfermedad y que murió en ese hospital. Dios me guardó a mí. Dios, mediante mi ser, hay todavía algo que hacer para mí. Dios me ha dado la vida a mí. Y luego, encontrándose con el pastor, tanto ahora le testificó. Y yo recuerdo aquello, ese testimonio tan cálido que nos había transmitido. Cuando el Señor llega a nuestro corazón, no permanece así simplemente, ¿verdad? El Señor desea trabajar mediante nosotros. El Señor en nuestro corazón. Lo que no podemos tener por nosotros, un nuevo corazón nos lo establece a nosotros. Y no un nuevo corazón nos lo va estableciendo a nosotros. A menudo el pastor, ahora los misioneros, los seminaristas teniendo comunión nosotros, delante de un problema, si llegamos hasta el último momento, es uno de los dos. La vida de creencia, cuando uno llega a la última etapa, es uno de los dos. ¿Es mi pensamiento o es la palabra? Uno confiará en su pensamiento o confiará en la palabra.
¿Elegirá su pensamiento o elegirá la palabra de Dios? Uno irá tras su pensamiento o irá tras la palabra de Dios. Uno de los dos viene a ser. El pensamiento de la carne es muerte. Sea quien fuera, sabe esta realidad. Sí, el pensamiento de la carne es muerte. Si sigo este pensamiento, yo voy a fracasar. Si sigo este pensamiento, es maldición. Si yo sigo este pensamiento, moriré. Es destrucción para mí. Gente que cree de tal manera no hay mucho. ¿Por qué? Continuamente va tras el pensamiento. Marta un día se encuentra con Jesucristo. Marta se encuentra con Jesucristo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí vivirá, y el que estando vivo cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees en esto? Sí, claro que lo creo. Claro que yo lo creo. El Señor es Cristo, es el Hijo de Dios vivo. Yo lo creo. De tal manera, Marta decía creer a Jesucristo y confesaba de tal manera, pero al instante cuando llega delante del sepulcro, no va tras la palabra, sino va tras el pensamiento. Eso es lo que nosotros vemos. Hace poquito había dicho que creía en Jesucristo. Yo soy la vida, la resurrección. ¿Tú lo crees? El que cree en mí, muerto vivirá. Y el que cree en mí estando vivo, eternamente no morirá si cree en ello. Sí, mi hermano hace 3 días que murió, pero yo confío de que él vivirá. Ya hiede, tiene mal olor, pero mi hermano resucitará. Así debería de correr su corazón, ¿verdad que sí? Sí, traslada la piedra. Quita la piedra. Hace ya 3 días que murió. Por favor, hiede. Marta no está conectado su corazón con Jesucristo, ¿verdad? Dice creer, pero continuamente sigue su pensamiento. Igual a qué cosa viene a ser. Muchas veces nosotros estamos en ese estado, ¿verdad? Yo mirando esta figura. Ah, Marta, desde un comienzo no ha creído en la palabra. Marta, desde un comienzo ha creído en el pensamiento y ha ido tras el pensamiento. Lázaro, su hermano, cuando estaba enfermo, había enviado a personas junto a Jesucristo. Jesucristo no había venido personalmente, sino que envió la palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Esto para que el Hijo de Dios sea glorificado. Exactamente, había enviado la palabra de Dios, pero Marta no había puesto aquella palabra en su corazón. Delante de la situación en la que Lázaro moría, había desechado la palabra y tras el pensamiento continuamente va caminando. ¿Por qué? Dentro de aquel corazón no ha acabado el camino del pensamiento. Aunque iba oyendo la palabra, aunque parece que está creyendo en Jesucristo, el mundo, el pensamiento que está en su ser, continuamente viene a ser esclavo del pensamiento, reacciona ante el pensamiento y no puede menos que ser arrastrado por el pensamiento. Señores, que agradecidos estamos. Hasta ahora íbamos tras nuestro pensamiento, desechando nuestro pensamiento, sea cuando fuese. Si vamos tras la palabra de Dios, cuando elegimos la palabra de Dios, tal como es la palabra, Dios va trabajando y mirando aquello. Realmente podemos tener la esperanza. Yo también. Siempre soy arrastrado por el pensamiento. Siempre pierdo ante el pensamiento, siempre soy cautivado por el pensamiento, sea cuando fuese. Dios cuando nos habla ante aquella palabra, desechando nuestro pensamiento, con solo arrepentirnos, ¿Dios trabaja sí o no? Dios trabaja. Tú, si crees, verás la gloria de Dios.
En esta ocasión, haciendo la ceremonia de sepultura de la hermana, el misionero Kim Jong-un de Estados Unidos estaba conmigo en el mismo carro. Y cuando miró la tumba, dijo, en Corea usan esta tumba, utilizan esta caja. En Estados Unidos dice que usan una caja muy buena para el cadáver. Si esto al final se va a quemar, ¿por qué usan una tumba buena, una caja buena? Dice que a pesar de ello utilizan un buen ataúd. ¿Qué dijo? En Estados Unidos, el carro en donde llevan el cadáver, dice que 2 carros de policías deben ir ante ese carro y hasta que llegue hasta la tumba. De ninguna manera eso para. Nosotros, cuando la ambulancia va y está entre la vida y la muerte, va menospreciando todo semáforo, pero el carro que lleva el cadáver de ninguna manera es así en nuestro país. Pero en Estados Unidos, cuando va el carro en donde había puesto el cadáver, todo carro ahora debe ser parado y debe ir el cadáver. Ahora, qué espiritual. Cuando muere, no para nada. Cuando va ahora el carro en donde ponen el cadáver, no hay nadie que le pare. Señores, despojándonos de nuestro ser, cuando Jesucristo está dentro de nosotros, cautivado en nosotros, mientras que vivimos por nosotros, ¿cómo había tantas cosas que nos iba amarrando? Había tantas cosas que me iban a hacer problema, tantas ataduras, tanto que nos influenciaban. No solamente eso, si vivimos solo, no hay ningún problema, pero la esposa, el esposo, la hermana de al lado, todo viene a ser problema para nosotros. Cuando uno tiene fe, nada viene a ser problema. Con solo no tener una fe siquiera, por no tener una fe, cuando todo viene ante nosotros, nos cautivamos, nos amarramos, nos atamos. Pero exactamente cuando tenemos la fe de creer en Jesucristo, cuando Jesucristo viene a dominar en ese corazón, señores, llega a sobrepasar toda situación, viene a sobrepasar todo problema. Y si es Jesucristo, vence absolutamente todo. En Romanos 8:37. Pero por aquel que nos ama, somos más que vencedores. Sin embargo, cuando vemos el resultado, hemos vencido, pero hasta llegar hasta el resultado, ¿vencemos suficientemente? O apenita vencemos. ¿Cómo es? A Dios parece que le encanta que uno esté en medio de los nervios. Realmente apenas. Pero la Biblia que dice claramente, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí dice somos más que vencedores. No es apenas, somos más que vencedores. Amén. Hermanos, mediante Jesucristo, por aquel que nos amas, por Jesucristo, nosotros, repitan conmigo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿entienden? Cuando vemos el resultado, sí, somos más que vencedores, pero dentro del proceso, cuando miramos la situación, ¿esto será posible? ¿Qué pasa si no sale? ¿Qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si somos derrotados? ¿Qué pasa si esto no sale bien? Muchas veces viene el temor, ¿verdad? Parece que hay alguien parecido a mí aquí. Hermanos, mientras que tenemos los ojos de ver la situación, todo nuestro corazón ahora está en medio de los nervios, no puede descansar. Pero el Señor trabaja y cuando abrimos los ojos para ver al Señor, sí, el Señor es más que vencedor. El Señor es más que vencedor.
La mujer samaritana hoy se encuentra con Jesucristo y aquí aparece acerca de ello. Vamos a mirar la Biblia. San Juan capítulo 4, el versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, y le era necesario pasar por Samaria. Dentro de esta palabra, que es tan breve, que está puesto aquí, aquí está el corazón de Jesucristo. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Jesucristo le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesucristo desea pasar por Samaria. ¿Por qué Jesucristo, el corazón de Jesucristo se dirige a Samaria? ¿Por qué el Señor Jesucristo, su corazón hacia Samaria se dirige y está caminando hacia Samaria? En Samaria, si no es Jesucristo, no hay camino. Si no es Jesucristo, no hay esperanza. Si no es Jesucristo, en donde fuese, no hay manera, no hay camino. Y está necesitando de Jesucristo y en busca de aquel alma está dando los pasos. ¿Entienden? ¡Wow! Es posible Jesucristo. Dentro de aquella ciudad de Samaria, en Sicar, aquella mujer tan sucia, engañosa, en busca de esa mujer está dando los pasos. Pero hacia aquella mujer Jesucristo dando los pasos, ¿solamente pensará en esa mujer? No, no es así. Yo, si me encuentro con esta mujer cambiará. Y cuando esta mujer cambie, mediante esta mujer en la ciudad de Sicar, miles de personas recibirán la salvación y serán transformados y cambiará la ciudad de Sicar. Y de tal manera, dentro del corazón de Jesucristo, hacia Sicar, sus pasos, mientras que da los pasos, dentro del corazón de Jesucristo, muchas almas en el que recibirán la salvación. Ese amor está sobreabundando en el corazón de Jesucristo. Entonces, hoy el Señor, encontrándose con esa mujer, ahora Jesucristo acercándose cuando le pide, dame de beber. El Señor Jesucristo que le pide agua, la mujer samaritana. Por favor, ¿cómo es que siendo judío me pide a mí de beber que soy mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y te daría de tal manera el don y el agua viva. El Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer y va hablando con esta mujer. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que desea? El Señor Jesucristo desea encontrarse con el corazón de esta mujer. Jesucristo a nosotros no es que nos pida otra cosa, sino que hoy, en este lugar, el Señor Jesucristo viniendo, desea encontrarse con mi corazón. Amén. Ahora a mí no me pide el empeño, el esfuerzo del hombre, no me pide otra cosa, sino que dice, yo deseo tu corazón. Por lo cual, cuando uno se encuentra con el corazón del Señor y cuando el corazón del Señor entra en nosotros y cuando se enseñorea a nosotros y cuando el corazón del Señor domina nuestro corazón, nosotros, cosa que ni hemos podido imaginar, llegamos a vivir un camino de una nueva vida. Esta mujer
Ahora Jesucristo, cuando le pide que le traiga al marido, yo no tengo marido. Jesucristo tanto quería oír aquella palabra. Claro que sabe. Tenía 5 maridos, pero el marido que ahora tienes no es tu marido. Claro que lo sabe. El Señor Jesucristo bien lo sabe. Jesucristo, yo no tengo marido. Jesucristo, yo tengo mucha tristeza. Jesucristo, yo tengo mucha dificultad ahora. Siento mucho quebranto. No tengo camino. Nosotros, cuando nos encontramos con grandes y pequeños problemas, buscamos al Señor, pedimos al Señor y delante del Señor, más que dirigirnos, tratamos de despojarnos de aquel problema, que queremos resolver aquel problema. Y muchas veces pataleamos para ello. Pero el Señor se acerca a nosotros y desea encontrarse con nuestro corazón. Tú ya no puedes. ¿Verdad que estás cansado? ¿Verdad que te cuesta? ¿Verdad que sientes vacío? ¿Verdad que no tienes manera? A ver, encárgamelo a mí. Encárgalo a mí. A ver, trae aquel corazón tuyo hacia mí. Yo voy a encargarme en lugar tuyo. El Señor desea que nos acerquemos hacia el Señor con nuestro corazón. El Señor nos está llamando. Yo me voy a responsabilizar de aquel problema. Amén. Aquella tristeza, yo me voy a poner en lugar tuyo. Aquel dolor, yo voy a estar en lugar tuyo ante aquel dolor. Aquel sufrimiento, yo voy a encargarme en lugar tuyo. Yo, en mi corazón, por estar Jesucristo, el Señor Jesucristo ha venido hacia mí y es una gran bendición y siento agradecimiento. El Señor Jesucristo ha venido junto a aquella mujer. Nadie le ha mirado, nadie le ha amado, nadie tenía interés y se había acercado hacia aquella mujer y le había dado el corazón, le había dado el amor, le había dado la paz, le había dado el consuelo y el amor del Señor. La había abrazado, la había guardado. Cuando yo me pongo a pensar en ese Señor, el Señor acepta a un ser como yo también. Y la mujer samaritana viniendo en busca de aquella mujer. En el corazón de aquella mujer que de por sí de ninguna manera podía despojarse, le pone la luz, echa la oscuridad de ella y luego pone la esperanza en aquel corazón. Señores, el Señor Jesucristo, un nuevo corazón que ella no podía tener, continuamente le pone a esta mujer y de repente aquel corazón oscuro, borroso, de aquel mundo tan oscuro, de aquel mundo pecaminoso, cuando se encuentra con el corazón de Jesucristo, de repente se despoja de la oscuridad de esta mujer. Señores, con solo verse a sí misma, es vil, es sucia, y en la ciudad de Sicar muchas personas cuando le miren, tú eres sucia, tú eres vil, tú eres corrupta. Todos le van señalando con el dedo, es tal mujer, pero esta mujer, ¿qué corazón teniendo? ¿Cómo es que se olvidó de todo aquel ser suyo y va junto a la gente de la ciudad de Sicar? Vengan y encuéntrense con el hombre con quien yo me encontré, él es el Mesías, él es Cristo, y va anunciando a Jesucristo, y aquella mujer del pozo de Samaria se despoja sin despojarse de su ser.
ese ser sucio, ese ser vil, inútil. Ahora, si no se despoja de aquel ser suyo, no podría estar con toda valentía ante aquellas personas. ¿Por qué? ¿Cómo ellos me van a oír a mí? Ellos me señalarán con el dedo. Ellos me menospreciarán a mí. Ellos no me aceptarán. Ellos no me oirán. Ellos de ninguna manera inclinarán sus oídos hacia mí. Jamás. Aquella mujer ahora, de antemano, se despojó de todo aquel pensamiento. Yo soy perfecta. El Señor me ha perfeccionado a mí. Ahora el Señor trabajará. Mientras que yo hablo con el Señor trabajará. Mientras que yo voy anunciando el Evangelio, el Señor obrará. Señores, de tal manera esta mujer en la ciudad de Sicara, miles de personas anunciando el Evangelio, habrá estado muy feliz antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Esta vida no se habrá ni imaginado. Antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, no se habrá imaginado que viviría de esta manera. No se habrán imaginado que miles de personas iban a recibir la salvación por él, por ella. Pero esta mujer está caminando aquel camino. Dios, hoy, una gran esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo no va solamente en busca de aquella mujer de la ciudad de Sicar nada más, sino que en el corazón de todas las personas de este lugar, el Señor buscando a cada uno de ustedes. El Señor habla en nuestro corazón y el Señor nos pone un nuevo corazón que no podemos guardar en nosotros y nuestro corazón lo llena mediante el corazón de Dios. Y ahora, cosa que no podemos ni imaginar, cosa que no podemos ni pensar. El Señor nos va a trasladar, el Señor nos va a cambiar. Mientras que nos encontremos con el corazón del Señor Jesucristo, nosotros también cambiaremos. Nosotros también viviremos predicando el Evangelio como aquella mujer. Dios a los hermanos y hermanas viniendo en busca de nosotros, nos dará un nuevo corazón, nos irá cambiando. Y cuando pensamos en eso, tenemos mucha esperanza, estamos muy agradecidos. En mi corazón, el Señor buscando en nuestro corazón, hasta ahora el Señor Jesucristo guiando mi vida. Tratamos de cumplir algo y nos encontramos con el fracaso, con la dificultad. Nos viene la dificultad, la tribulación, pero el Señor estando junto con nosotros, llegamos a vencer todo. Hoy, de esta manera, nos hace vivir delante del Señor. Vamos a mirar una parte de la Biblia. Vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 11. Capítulo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y dice que quitará el corazón de piedra de en medio de nuestra carne y nos dará un corazón de carne suave, y es el corazón del Señor para que nosotros lleguemos a servir al Señor. Por lo cual, cuando vemos en Hebreos 10 de las obras
en el que la sangre del Señor no podrá hacer para que vosotros sirváis con todo poder al Señor. Con nuestra condición no es que vamos sirviendo al Señor, sino la sangre de Cristo a nosotros con todo poder nos hace servir a Dios. Confiamos en ello. La sangre de Cristo nos salva del pecado, nos ha salvado del pecado. Romanos 5:19. Me encanta aquella palabra. En Romanos 5:19 pareciera que toda la Biblia lo ha resumido solamente en una parte. Que por la desobediencia de uno, muchos fueron pecadores. Y por la obediencia de uno, muchos fueron justos. Señores, si somos pecadores porque nosotros hemos cometido pecado, uno de por sí debería de tratar para ser justo, ¿verdad que sí? La Biblia no es que mediante nuestro ser hemos sido pecadores, sino que por la desobediencia de uno, todos hemos sido pecadores como ello. Entonces, el que seamos justos, ¿es por nuestro ser o es por un ser? Se logra mediante un ser. Entonces, por la obediencia de uno, muchos serán justos. ¿Quién es ese ser? Es Jesucristo. El Señor Jesucristo, por su obediencia, por haber derramado la sangre en la cruz, nosotros hemos sido justos. Entonces, dentro de esta palabra, ¿nuestro ser entra, sí o no? ¿Está incluido? No, nuestro ser no está incluido. ¿Es verdad que sí? Entonces, en Romanos 5:19, si nosotros creemos en esa palabra, si entramos dentro de esa palabra, mi ser no se encuentra aquí. Por Jesucristo somos justos. Entonces no depende del que yo haga bien o mal. No tiene nada que ver con mi ser. ¿Correcto? Es correcto. Y a mí me encanta aquella palabra. El que yo haga bien o mal, no dependiendo de ello. El que yo sea bueno o malo, no depende nada de ello. No depende para nada con mis propias obras, sino que por Jesucristo, por aquella sangre, nosotros somos constituidos justos. Por lo cual nosotros somos justos, ¿verdad que sí? Entonces, por Jesucristo, el que seamos perdonados del pecado, el que seamos justos por Jesucristo, nuestra vida también no depende de que lo hagamos bien o mal, sino que por Jesucristo lo logramos. Es así. Nuestro pecado, el Señor Jesucristo que se encarga de nuestro pecado, nuestra vida depende de Jesucristo. Nuestra vida, nuestro futuro, nuestro mañana, no depende de nosotros, sino que depende de Jesucristo. Por lo cual el Señor Jesucristo de antemano nos ha santificado y nos ha perfeccionado. Por lo cual mediante el Señor, cuando vivimos por el Evangelio, mientras que vivimos por el Señor, toda nuestra debilidad, Él se encarga de nosotros y Él nos llena y Él nos bendice a nosotros. El Señor dentro de nosotros pone un nuevo espíritu, dentro de nosotros nos pone un nuevo corazón. Ustedes, cuando el Señor está dentro de nuestro corazón, mientras que el Señor vive, cuando día tras día, mientras que vivimos, nos pone un nuevo corazón en nosotros, nos pone un corazón que de ninguna manera nosotros podemos tener, nos pone el amor hacia el alma, nos pone el corazón de amar al Evangelio, nos pone el corazón de amar a la iglesia, y el Señor dentro de nuestro corazón nos pone un nuevo corazón, y el Señor, cuando pensamos cómo nos va guiando, ¡wow! Entonces no hay nada de lo que yo pueda hacer.
entonces yo debo descansar. Entonces es confiar de que el Señor lo hará, y cuando nos apoyamos en ese Señor, ese mundo en el que el Señor trabaja, todos nosotros podremos experimentarlo. Yo me puse a pensar, no somos seres que retroceden, sino que somos seres que tienen fe para la salvación del alma. Somos seres que tienen la fe. Ahora ustedes tienen la fe, confían, entonces ahora son seres que tienen la fe. ¿Algo debemos hacer, sí o no? El Señor a nosotros nos da la fe, ¿verdad que sí? Y aquella fe nos va guiando a nosotros. Y aquella palabra de la promesa me va guiando a mí. El Señor me da la fe en mi corazón. Y conforme a aquella fe el Señor va a trabajar. Y ya que la fe viene, conforme a aquella fe trabajará en mí, conforme a aquella fe me pondrá el alma y hará que el alma reciba la salvación. Conforme a aquella fe está de hecho que trabaje. Amén. Es así. En el corazón de todos ustedes, viniendo el Señor a Samaria, se encuentra con aquella mujer de la ciudad de Sicar, y ahora en ese mundo, en esa vida en la que ni se imagina, le va guiando. Hoy también el Señor viene en busca de ustedes y le habla a ustedes, y dentro de ustedes le pone un nuevo corazón, y la vida de ustedes, mediante ustedes, no se logra, sino que por Jesucristo llegan a tener una vida bendita, preciosa. Vamos a orar. Todos vamos a orar unánimes ante el Señor. El Señor, en lugar de nosotros, mediante el derramamiento de sangre, nos ha salvado, y el Señor ha venido a nosotros y ha ido en busca de aquella mujer samaritana y le ha dado un nuevo corazón. El Señor viniendo hoy a mi corazón, cuando nos dé un nuevo corazón, por el Evangelio viviremos. Viviremos por el Señor, y con ese corazón, si ustedes oran, será muy bueno. Vamos a cantar el himno 410.
Ahora 말씀드리겠습니다. tenemos anuncio. La inauguración, la construcción del edificio de Benín a las 6 de la noche en la hora de Corea. En ese lugar a las 10 de la mañana por la construcción, por la inauguración. Queremos que ustedes nos oren. Después del término de la inauguración, el pastor a la hora de la noche pensamos que partirá. Entonces el martes a la mañana el pastor creo que llegará. Y por el pastor, queremos que oren por el pastor. También tenemos el festival cultural. Empezó desde Ulsan y empezando en Ulsan, los que han visto el evento dice que era muy conmovedor y dice que era realmente algo que no podían perderlo. En el Salón Handball de Corea tenemos en 2 ocasiones el evento a las 3, a las 7. Aquellos asientos son 10.000 asientos. Nosotros también, sea el edificio, sean los cuarteles, en las escuelas, muchos hermanos fueron en busca y están haciendo la promoción. Sin embargo, ahora es periodo de las vacaciones y dice que es muy difícil de que vengan. Así estamos haciendo la propaganda en los apartamentos y se está haciendo la propaganda en los diarios. Es $20, pero gratuitamente estamos invitando. Yo pienso que aunque invitamos, estas personas no sabemos cuánto vendrán. No es exacto. La mejor manera ahora son más de 1.000 hermanos. Si aunque sea invitan a 10, es 10.000, ¿verdad? Es muy fácil. Por lo cual, con solo ser 5, creo que será posible. El número de 10.000 no es poco. Cuando vea el festival, todos tendrán un mismo corazón con nosotros. Ah, este es el trabajo que realizan. Ah, sí cambia la juventud. Yo también quisiera estar junto con ellos. Ahora, ustedes, cada persona, sea 5, sea 10, si tiene un mismo corazón, con solo invitar a una familia, será 5 o 10, ¿verdad? Y ustedes agarrándose con las manos en el campo de handball, será muy bueno que lleguen. Y luego tenemos el de las 3, el de las 10 y el de las 7 dice que va a haber más espacio. Se invitan a 2 familias, a una familia que venga de día y a otra familia que vengan de tarde. Y ustedes tienen que pensar en 2 ocasiones entonces. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya se han llenado nuestros asientos, ¿verdad? Todos ustedes juntando el corazón. Si unen su corazón, le agradeceremos. Ayer, anoche, el lunes, mañana el lunes, el martes tendremos la reunión de oración y el martes a las 2 de la tarde tendremos la reunión de oración. El martes a las 4 tenemos también el primer juicio, por lo cual por el pastor, nosotros reunidos con el corazón queremos que ustedes oren. Y el 27 tenemos boda, el hermano Yuindong y la hermana Lee Sung-min. A las 1 de la tarde hay matrimonio. El Ciber Seminario Manaim
Tenemos convocatoria hasta el 28 de... Hay gente que está descansando, hay gente que vuelve a inscribirse. En medio de las clases hay muchos que han renunciado de nuevo. Queremos que se inscriban y queremos que vuelvan a oír la palabra. Hay gente que viene solamente de día, el domingo. Todos deben inscribirse y oír la palabra. Será muy bueno. En el ciberseminario, ustedes como evangelistas, educadores, son siervos del Evangelio y pueden realizar la obra para predicar el Evangelio. Y oyendo la palabra cambiará la vida de ustedes. Hay muchos maestros, pero profesionales, y ustedes queremos que se inscriban y oigan la palabra. También tiene la clase de crecimiento. Ahora a la gente, si le puede invitar, vamos a orar. Señor, que está vivo, ante la gracia suya le agradecemos. Dios, usted, si está de parte de nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No escatimando al Hijo, lo ha entregado por nosotros. ¿Cómo es que no nos dará todo don a nosotros? Está hablando de tal manera el Señor, ya que está de parte de nosotros. Nadie puede estar en contra de nosotros, nadie puede echarnos de tal manera a su siervo. Usted guarda, usted ha estado de parte de su siervo, por lo cual Dios, en medio de este juicio también, de manera más precisa, de manera más exacta, realmente el hecho de que es el siervo verdadero, queremos que todos lo sepan, y hasta ahora su siervo que ha vivido por el Evangelio, estableciendo, erigiendo, queremos que, Señor amado, queremos que usted ha llegado a nuestro corazón, como ha venido en busca de la mujer de Sicar. En nuestro corazón también queremos que venga en busca. Señor, en nuestro corazón queremos que vaya creando un nuevo corazón a nosotros y queremos acabar con la vida de vivir para la carne. Queremos vivir la vida bendita de vivir por el Señor. Señor, como sea nuestra figura, cuando pensamos que usted nos ha aceptado, también cuando nuestro corazón está conectado con el Señor, un nuevo corazón que no podemos llegar a tener, usted nos lo introduce, llegamos a tener la esperanza y estamos expectantes ante el Señor. Ahora no somos seres que retroceden, sino que ya no somos seres que permanecen en sí, sino que por el Evangelio, para que vivamos por el Señor, ahora no tenemos ninguna deficiencia para ello y queremos que usted nos vaya guiando. Confiamos en su sangre, aquella sangre con todo poder nos hará servir al Señor. Señor, en nuestro corazón, con la fe de creer en la sangre, queremos que nos haga con toda convicción pararnos ante el Señor. Queremos dar los pasos hacia el Evangelio. Queremos marchar. Señor, su siervo amado, queremos que lo guarde hasta que venga hasta el lugar planeado. Y Señor, queremos que nos ayude en la inauguración y una nueva página queremos que se abra en África. Señor, le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.